Buenos días. Retomamos la sesión para que la Asociación Independiente de Taxistas Autopatronos de Navarra, para exponer su punto de vista como sector afectado por la proposición de ley foral para la modificación de la ley foral 9/2005 de 6 de julio del taxi. Tiene la palabra la señora Unzu. Gracias, señora presidenta. Buenos días a los representantes del sector del taxi. Sector, que hoy me parece que está representado aproximadamente el 99, y pico del 100% de taxistas de toda Navarra. Entonces, esta sesión de trabajo está motivada por varios motivos, principalmente porque aquí se ha registrado una proposición de modificación de la ley foral del taxi y se toma en consideración esta modificación en 2 días y a día de hoy todavía no hemos escuchado ninguna opinión sobre los principales afectados, que seríais en todo caso vosotros, el sector del taxi. Entonces, nos parecía oportuno al menos a 6 de los 7 grupos que han propuesto esta sesión, escucharos como sector afectado de esta posible modificación para conocer y valorar las consecuencias que tendría la modificación tal y como se plantea. Muchas gracias. Voy a pasar a darle la palabra. Se me ha olvidado antes darles la bienvenida. Ha venido el señor Francisco José Asín, que será el que hablará en primer lugar. Luego el señor Francisco Goñi. Y en tercer lugar el señor Jon Iturriaga. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Ante todo, dar las gracias por la atención prestada durante todas estas semanas y gracias por la sesión de trabajo que en este Parlamento vamos a realizar. Aparte de AITAN, estamos aquí representados las asociaciones del área de prestación conjunta Teletaxi San Fermín y Ecotaxi. Tenemos que decir primero que la presentación de la modificación de ley foral del taxi nos pilló a todos un poco por sorpresa, ¿no? Y que las formas con las que nos tuvimos que enterar tampoco nos gustaron mucho. Creemos que para modificar la ley del taxi, al igual que cualquier otra ley, se debería haber consultado primero con las partes implicadas, ¿no? Y aparte, aquí en Navarra tenemos lo que es el Consejo Navarro del Taxi, al que de momento nadie ha consultado. Esta modificación de ley, de los 66 artículos que tiene la ley del taxi, solo afecta a un artículo, ¿no? La ley del taxi ya se había modificado en julio del 2013. Esta propuesta de modificación viene precedida de un informe de los servicios jurídicos de la Mancomunidad de Pamplona tras una sentencia desfavorable del 29 de enero. El informe se realiza el 18 de febrero del 2016. En las distintas reuniones que hemos mantenido con los distintos grupos del Parlamento y con los grupos que han presentado la modificación de ley, se nos explica que el término continuo urbano deja a las mancomunidades sin la posibilidad de ampliar sus áreas de prestación en lo que respecta al servicio de taxi. Una de las explicaciones que se nos da es que el área de prestación conjunta de Pamplona, cuando se hizo la incorporación de municipios, entraron valles como Esteriba, Aregüés, Aranguren, que tampoco estaba claro en su momento el continuo urbano de estas zonas, ¿no? En eso podemos decir que estamos de acuerdo y consideramos que pueblos alejados del centro de actividad como es Pamplona ahora tengan el concepto de urbano. Pero lejos de arreglar esta situación, con esta modificación de ley lo que vemos es que se van a incluir más valles dentro del área de prestación, agravando la situación en lugar de arreglándola. Nuestra pregunta a todos los grupos ha sido muy clara. ¿A quién beneficia esta modificación de ley? Podemos decir que a los taxistas del área de prestación conjunta no nos beneficia. Hoy por hoy, con las tarifas que tenemos, con la manera de trabajar que se tiene, es el ejemplo que lo hemos puesto a todos. Una señora de un pueblo, de un valle, que tiene que ir a la cabecera de ese valle al centro de salud, hoy se quedaría sin atender, porque el servicio no sería rentable. Por lo tanto, vemos que la población por la que las instituciones deben de velar tampoco se va a ver beneficiada.
Al final, y tras el análisis que realizamos, los únicos beneficiarios de la modificación de ley son los taxistas de los valles, cuyos ayuntamientos correspondientes podrán solicitar, una vez modificada la ley, entrar en el área de prestación conjunta. En algunos casos por suerte y otros porque desde el primer momento de su adjudicación su único fin ha sido entrar en el área de prestación conjunta, ya incluso antes de la creación del área de prestación conjunta de Pamplona. Han podido ver en el resumen que se les ha entregado a las distintas fuerzas políticas los informes negativos en un principio de la Mancomunidad de Transportes del Gobierno de Navarra, hasta que en un momento dado la Mancomunidad hace suyo el caso y, en lugar de defender a los que en realidad debería defender, que son los 300 taxistas del área de prestación, ha hecho un gasto económico innecesario, tanto de personal, o sea, igual de económico como de personal, llegando a la situación en la que nos encontramos, que tras una sentencia desfavorable, ahora parte de los grupos políticos que sustentan el Gobierno de Navarra presentan una modificación de ley a todas luces innecesaria, para que al final, a día de hoy, vengan a trabajar al área de prestación conjunta, o sea, a Pamplona, que es donde en realidad está el nicho de trabajo, dejando desatendidos los pueblos para los que fueron creadas dichas licencias. Otro beneficio implícito es que estas licencias que han sido concedidas por los distintos pueblos en condiciones ventajosas pasan a ser licencias de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, por lo que de no valer prácticamente nada pasan a poder traspasarse por el precio en que cada momento esté establecido, por lo que por segunda vez vemos que los únicos beneficiados en esta modificación de ley son los adjudicatarios de licencia de los distintos valles, que se van a poder unir al área de prestación. En distintas reuniones se nos comenta la necesidad de la modificación de la ley para crear lanzaderas, taxis a la demanda, para acercar al núcleo urbano a los habitantes de los pueblos alejados del centro del área de prestación. En el caso del área de prestación conjunta de la Mancomunidad de Pamplona, a día de hoy Teletaxi San Fermín tiene convenios con concejos, con Alzuza, con ayuntamientos en el Valle de Hues haciendo el servicio de Badostein, el Ayuntamiento de Aranguren haciéndole el servicio del Valle, al igual que el Ayuntamiento de Galar. Tenemos convenios con el Gobierno con Transportes del Gobierno de Navarra y los valles de Ollo, de Iza, con la Cendea de Cizur, Zabalza, Belascuain. Por lo que ese motivo, hoy por hoy, no nos vale porque, como está la ley, se pueden realizar los servicios. Por tanto, y para acabar, nos volvemos a reiterar en que esta modificación a día de hoy no beneficia ni al ciudadano ni al taxista, que en las formas en que se han presentado la posible modificación de ley no creemos que hayan sido del todo éticas, por lo que solicitamos a los distintos grupos que componen el Parlamento que la retiren o no la promuevan. Ahora bien, estamos dispuestos a, bajo los criterios del bien para Navarra y para los navarros, a que se abran todas las mesas necesarias para mejorar el servicio. En el área de transportes del Gobierno de Navarra, ayuntamientos, mancomunidades y cuantos agentes que puedan estar implicados, Osasun, Bidea. Con este fin conseguiríamos un ahorro significativo en las arcas de Navarra, que al final repercutiría en los impuestos de todos los navarros. Y ese sí consideramos que sería un beneficio. Y por otro lado, una importante suma de dinero para el sector, que ayudaría a paliar los años pasados de crisis que está costando remontar. Y esto es todo, y ahora pasa a hablar Fran de Ecotaxi. Sí. Hola, buenos días. Yo, mire, en principio un poco la sensación que nos queda con esta reforma de ley que se plantea en Ecotaxi es de confusión absoluta. Me explicaré. Estos días, con la reforma de la ley de policía foral, digo lo que he estado leyendo en prensa y lo que he oído en las radios, lo que se pretende es un poco equiparar las desigualdades que hay creadas en los complementos salariales dentro de policía municipal. Según leí el otro día en prensa, unos 800 y pico policías pasarían a cobrar un poco menos y otros 200 y pico, o sea, pasarían a cobrar un poco más, perdón, y otros 200 y pico pasarían a cobrar un poco menos, ¿no? Entiendo que con esto lo que se busca es un poco el dotar de igualdad dentro de un mismo cuerpo, ¿no? Por otro lado, también hay que decir que, bueno, aquí el Gobierno ha estado diciendo que se va a cuidar a las pymes, que se van a tener en cuenta y
Perdón, es que me pongo un poco nervioso porque no, que se va a tener un poco en cuenta y demás. Bueno, pues un poco con esta reforma de ley lo que se va a conseguir va a ser exactamente lo contrario. Va a ser crear grandes desigualdades dentro del sector, ¿no? Por un lado hay que tener en cuenta que aquí en 2006 se vendieron licencias administrativas con un importe de 12,8 millones de euros. Este importe se lo repartieron los ayuntamientos del área de prestación conjunta y es un dinero que cuesta mucho de sacar adelante para el resto de los taxistas. Entonces, nosotros entendemos que con esto lo que se va a hacer es crear una profunda desigualdad. Todo el que entre a coste cero nos va a resultar imposible de competir si nosotros tenemos solo de licencia administrativa unos gastos que van, según la puja que se hizo, entre 700 y 1.200 euros mensuales. Con lo cual ahí pues vemos un poco la dificultad, la imposibilidad de competir, ¿no?, ante este tipo de cuestiones, ¿no? Por otro lado, todos estos años de crisis han sido duros, ya les digo, teniendo en cuenta los gastos de un taxista, vienen a ser aproximadamente unos 2.000 euros al mes. Más de la mitad o la mitad de estos gastos vienen derivados de la amortización de una licencia administrativa. Licencia administrativa que es imprescindible para desarrollar la actividad del sector del taxi. Con lo cual, pues bueno, perdón, bueno, un poco resumiendo es eso, ¿no? El agravio comparativo que supone y la imposibilidad que tenemos de competir ante este agravio comparativo que supone, pues eso, el que unos entren a un coste cero y el resto tengamos que hacer frente a la amortización de una licencia que nos está costando mucho tirar adelante. Durante estos 10 años de crisis, pues nos la hemos comido solos, sin ningún tipo de ayuda institucional, que tampoco es, digamos, que haga falta. Bien es cierto que vendría bien, pero nos la hemos comido solos, porque la Mancomunidad, les tengo que decir, a fecha de hoy, toda la inversión que ha hecho en el sector del taxi han sido 30 vinilos publicitarios fomentando el taxi y durante 15 días unas cuñas de radio en las distintas emisoras promocionando un poco lo que es el sector del taxi. Por contrapartida hay que tener en cuenta que la Mancomunidad en estos 10 años de actividades de la Ley Foral del 2005 no ha recaudado menos de 15 millones de euros, tanto por la venta de las licencias como por la transmisión de las mismas, con un coste de 3.600 euros. Con lo cual quiero decir que somos un gremio bastante agradecido de cara a la Administración. ¿A la Administración cuánto le cuesta mantener el sector del taxi? Cero. El resto va todo a la costilla del taxista. Entonces, pues bueno, en este aspecto, pues es algo que, no sé, nos sentimos un poco maltratados en este aspecto. Por lo que decimos, ¿no?, por la imposibilidad de competir y por las dificultades que entraña el sacar adelante una actividad. Ustedes ya saben lo que es Pamplona en el taxi. Es una ciudad que la demanda del taxi, no hay cultura de taxi. Por las razones que sean, se coge pocos taxis. Háganse cargo ustedes, si tenemos solo 2.000 euros de gastos de licencia administrativa más coche, vehículo y todo, emisora que se encarga de sufragar aquí los compañeros de Teletaxi, pues las dificultades con la demanda que hay de taxi son cada vez más grandes. Yo también me gustaría, en otro aspecto de cosas, hacer una pequeña referencia a la amenaza que nos sobrevuela y la amenaza que viene, que son las VTCs. La evolución de las VTCs en Navarra, en la solicitud durante estos años, es un poco significativa y da a entender pues que la tendencia es a liberalizar el sector. Tengamos en cuenta que en el 2013 se solicitaron 5 licencias VTC. En el 2015, o sea, en el 2014 30 y en el 2015 se pidieron 82 licencias. Un total de 117 licencias VTCs que hoy por hoy con la ley en la mano entrarían también a coste cero. Y entonces aquí lo que entendemos es una cosa. Yo creo que
bien el Gobierno o bien las instituciones, o llámese como sea, adquirió una responsabilidad con nosotros en la ley del 2005 y en la otorgación de licencias que se hizo o en la venta de licencias que se hizo en 2006 a un precio mínimo de 100.000 euros, para que ahora, a la vuelta de 10 o 15 años, nos vayamos a ver que la licencia de un taxi pues puede llegar a no valer nada. Nosotros entendemos que para dotar de igualdad a todos, para que todos tengamos la posibilidad de competir y ganarnos la vida con cierta dignidad, deberíamos de tener unas condiciones lo más iguales posibles. Y si son las mismas, exactamente. Y yo para eso solo se nos ocurren dos fórmulas. Una que es, el que se quiera incorporar, pues perfecto, pero que pague. Y si no se va a contemplar en ese aspecto, pues tendríamos que hacer la segunda, que es indemnizar las licencias que se vendieron en 2006. Porque si no nos van a dejar a los pies de los caballos y ante la imposibilidad de competir tanto con VTCs como todas las licencias o las licencias que se puedan incorporar con la ampliación del área de prestación conjunta. Entonces nosotros en ese aspecto pues queremos tener un poco las garantías de que se va a atender esta cuestión, de que no puede ser que unas licencias nos cuesten un mínimo de 100.000 euros y a partir de ahora yo creo que la ley europea va en busca de liberalizar el sector del taxi y favorecer pues a estas grandes plataformas o empresas, o llámenlo como quieran, o aplicaciones que son Uber y este tipo de mercados. Entonces, yo, pues para lo que es las pymes, que somos 313 pymes, porque no dejamos de ser 313 pymes, esto va a suponer la muerte absoluta. Por lo que les digo, por la imposibilidad de poder competir ante estas plataformas a coste cero. Y en principio, pues eso, pues nada más, y que sí que tengan en cuenta un poco las dificultades que entraña el sacar 2.000 euros solo de gasto de dicha actividad. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Johnny Turriaga. Les agradezco la atención, sobre todo después de esta tercera ponencia y siendo el último de la tercera. Ya intentaré ser lo más breve posible. Yo comparezco por parte de Aitán. Aitán aglutina a 399 taxistas de los 432 que hay en toda Navarra. Dentro de Aitán está la Asociación Teletaxi San Fermín. Aitán, como saben, es la Asociación de Taxistas Autopatronos de Navarra, formada por los autónomos taxistas de Navarra. Dentro de Teletaxi, como les digo, estamos 309 de los 313 que forman la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Como ustedes saben perfectamente, el servicio de taxi por concertación telefónica se gestiona, pues el particular llama, hay una central donde se coge el teléfono y con los GPS y los posicionamientos se gestiona de la forma más eficiente desde la central. Pero quizás ustedes no sepan que este servicio está financiado íntegramente por los 309 taxistas de la mancomunidad de la comarca de Pamplona, mis compañeros, que pagan todos los meses una cuota mensual de 167 euros mensuales, los 309, lo que hace un importe mensual de 51.000 euros y un importe anual de 620.000 euros prácticamente al año, que se destina fundamentalmente a pagar sueldos de 17 empleados que trabajan 24 horas, 365 días al año, constituyendo uno de los escasos y muy protegibles centros especiales de empleo que hay en Navarra. Esto yo creo que ustedes no lo saben y en general la sociedad no lo conoce, y creo que es una cosa que es relevante y es importante tenerlo en conocimiento, sobre todo porque desde el sector, pese al aporte que hace por gestionar el servicio y por dar unos valores añadidos, como creo que es esta empresa, se siente, y yo no lo digo, se siente ninguneado. O sea, simplemente la Administración solo se pone en contacto con él para hacerle modificaciones y ponerle trabas. Nunca nadie le ha preguntado, como decía mi compañero Francisco, ¿qué ocurre con Uber? ¿Qué ocurre con las VTCs? ¿Qué es lo que pasa con...? Nunca nadie le ha preguntado. No sé si alguno, creo que sí, alguno ha bajado a la sede para comprobar la sede física esa, cómo son las instalaciones. Como no da problemas, nadie se preocupa por eso. Pero insisto, eso son 600.000 euros que ponen los 309 taxistas a los que yo también represento y que hacen que el servicio funcione bien. Y que a la mancomunidad no le cuesta nada y al Gobierno de Navarra tampoco. Por tanto, además de lo que dice
La señora Ainhoa, representamos un 97%, yo con Fran prácticamente un 99% del sector y que aporta mucho. La sensación nuestra es que aporta bastante al transporte y a la sostenibilidad del servicio y que no se nos oye. Nunca, o sea, nosotros nos enteramos de la modificación legal porque nos llamó alguien por teléfono diciendo, oye, parece que va a haber alguna modificación, pero nadie nos dijo ni nos avisó nada. Entendemos que la verdad, en el sector en el que nosotros ocupamos, le digo, el 99% de la representatividad, creo que las cosas, la forma es importante y hay que hacerla de una forma en la que se oiga al sector y el sector sepa las inquietudes, porque lo que les digo, el sector tiene la sensación de que la Administración solo se acerca a él para ponerle trabas, ponerle impedimentos y ponerle limitaciones. Y el sector ha pasado unos momentos muy complicados, al margen de la ampliación de las 90 licencias que se hicieron en la Mancomunidad, que no entraré en si están bien o mal, pero bueno, se hicieron, pasó un mal momento y ahora está pasando un momento muy complicado, con lo que decía mi compañero de las licencias y demás. Sin embargo, nadie se preocupa especialmente en ello. La sensación que tenemos nosotros es que desde la Administración no solo no hay una preocupación, sino que en estos últimos años ha habido un confrontamiento muy enconado. Hemos tenido 2 pleitos con la Mancomunidad, por la que la Mancomunidad, ya sé que luego no quiero vincularlo especialmente, pero es así. La Mancomunidad pretendió que el Ayuntamiento de Chauri, el taxista de Chauri pretendió que incorporase él a la Mancomunidad desde el 2002 y esto ha sido una intención reiterada y permanente hasta el día de hoy, lo que insisto que la Mancomunidad planteó al Gobierno de Navarra, estaba el señor Zarluki en aquellas tramitaciones. El Gobierno de Navarra dijo que efectivamente Echauri parecía que era un término eminentemente rural y no urbano, como para incorporarle al área territorial de prestación conjunta del transporte urbano, comarcal. Por lo tanto, se quedó fuera, pero la mancomunidad, insisto, y no Echauri, fue a pleito para aclarar este extremo. Y eso es lo que nos ha llevado a la sentencia 19/2016, que es la que supuestamente es la que abre la modificación, la que legitima esta modificación. Esta parte, por lo menos, discrepamos de que eso pueda ser así. Pero también queremos decir que hay otra sentencia, que es la 255/15 del Juzgado Contencioso número 2 de Pamplona, en la que el asunto, se los pongo simplemente para que vean la sensación del sector, el asunto es más rocambolesco porque es la Mancomunidad la que pleitea contra el Tribunal Administrativo de Navarra, que ha dicho que hay un convenio suscrito entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Chauri para que el taxista de Chauri pueda prestar sin ningún tipo de cortapisas cualquier servicio dentro de la Mancomunidad. Esto llevó a un enconamiento de la situación bastante grave con el gremio de los taxistas y la Mancomunidad recurre la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra al juzgado y el juzgado dice que efectivamente que esa resolución está correctamente ajustada a derecho y por lo tanto no le da la razón a la Mancomunidad, nos la da a nosotros y al Tribunal Administrativo de Navarra. Digo esto también porque, insisto, Echauri no pleiteó por defender ese convenio, pleiteó la Mancomunidad. Y también quiero resaltar que la Mancomunidad es la gestora de los 313, que pleiteó contra los 313 gastándose muchos recursos suyos propios y también recursos que ha tenido que pagar en costas judiciales, más de 10.000 euros, para incorporar al taxista de Echauri al área territorial de prestación conjunta. Sinceramente, eso yo creo que el sector va a ser muy difícil que lo pueda comprender y que lo pueda encajar de manera razonable. Ahora bien, la sentencia 19/16, que es la que al parecer nos lleva a esta modificación legal, lo que hace es decir o hacer una interpretación del continuo urbano o el continuo territorial. Y nosotros, sinceramente, creemos que la ley al final la hizo el Parlamento. Es decir, que nosotros aquí siempre, como siempre, somos convidados de piedra que nos tenemos que tragar o soportar todo lo que ocurre. Pero la sensación que tenemos es que fuimos a 2 pleitos, que los ganamos y que ahora, como eso no es suficiente, nos cambian la ley. Y sentimos, sinceramente, una absoluta impotencia. Una especie de apisonadora que por encima de todo, pese a haber ganado los 2 pleitos y que si no los hubiéramos ganado y a la asociación le hubieran costado lo que le ha costado a la Mancomunidad y a toda la sociedad, habría sido un escándalo. Entiendo que la Junta habría dimitido, al letrado le habrían echado porque 14.000 euros no lo pueden soportar.
Bueno, pleitear con la Administración, señora Araiz, es muy complicado y usted ya lo sabe. Pero aun y todo, no quiero que se vincule el asunto exactamente con el tema del tema de Echauri, porque sinceramente creo que estamos haciendo las cosas mal y estamos dándole la vuelta a la tortilla. O sea, yo lo que entiendo de la sentencia y lo que entiendo de los informes que hay es que la coherencia territorial está vinculada al continuo urbano y, por lo tanto, como no existe continuo urbano porque ya se ha agotado y se agotó cuando se hizo la mancomunidad de la comarca Pamplona, solo podrían incorporarse más localidades a la área territorial de prestación conjunta de la mancomunidad de la comarca Pamplona si retirásemos ese requisito y, por lo tanto, no necesitásemos coherencia territorial. ¿Vale? Pero es que entonces estamos haciendo las cosas absolutamente al revés. Es decir, ¿habrá algo que diga que el servicio es urbano o es interurbano? Es decir, no porque yo quito el requisito de continuo urbano y, por lo tanto, ya, como solo necesito el requisito de ser limítrofe, puedo incluir a Monreal y, en cuanto incluya a Monreal, puedo incluir a Salinas de Bargoiti, y cuando incluya a Salinas de Bargoiti, puedo incluir a Izco. Y luego podré incluir al siguiente y al siguiente y nos extenderemos. Y entonces estaremos diciendo que estamos haciendo servicios urbanos en los alrededores de Sangüesa y, sin embargo, estaremos con un plan interurbano que salió el viernes aquí con Aranguren. Entonces, vamos a plantearnos a ver si efectivamente no estamos haciendo las cosas, para mi gusto, al revés y vemos qué es urbano. Los taxis lo tenían muy claro y cuando se hizo la ley entiendo que era muy claro y siempre ha estado claro. El servicio urbano es el que posibilita al taxi que cuando llega al destino pueda volver con una carrera. Hay alguna posibilidad y ahí está la hilazón de la coherencia territorial y el continuo urbano. Porque yo puedo ir a Burlada o a Villaba o a Itaroa incluso o a algunos sitios y puedo llegar allí y puedo volver con un servicio. Tengo posibilidades, tengo ahí una parada, espero y cojo un servicio. Por eso la tarifa es una. La tarifa interurbana es el doble, o la urbana es la mitad. ¿Por qué? Porque yo me voy hasta Roncesvalles y es muy poco probable que allí haya en Roncesvalles a una persona esperando para que la lleve a Pamplona. Y ese es el motivo por el que discriminamos los servicios urbanos e interurbanos. Entonces, si al final lo que hacemos es quitamos el requisito de ser la ley que se puso con sentido, y lo que hay que ver es por qué se puso, a analizar si se puede mantener o no se puede mantener. Pero lo que no se puede hacer es, como no me viene bien, lo quito, porque al final, insisto, vamos a hacer servicios interurbanos. Un servicio de ANUE no es un servicio no es un servicio urbano. Es que no es un servicio urbano, porque es imposible que un taxista allí pueda llegar y volver con otro servicio. Toda la organización de la ley del taxi parte de los artículos 20 y 22 de la ley foral 7/98 y la 8/98 que está modificada por la 11/14, que son las leyes forales del transporte público urbano por carretera. ¿Por qué urbano? ¿Por qué es urbano? Pues porque hay un continuo, un nexo que une y que da coherencia. Si quitamos la coherencia y podemos decir que Monreal pueda incluirse y que solo siendo limítrofe pueda ir ampliando el área, no quiero insistir, vamos ampliando al final todo y al final todo será urbano. ¿Pero por qué todo es urbano? Es que no lo entiendo. El sector tampoco lo entiende. Los problemas que acarrean estos hechos son, a mi modo de ver, cuando se mancomunó y Burlada, Villaba, todos los pasaron a ser lo que es ahora el área territorial de prestación conjunta, se produjo una deslocalización. Los taxistas que estaban en la periferia, sabedores que la generación del servicio se produce en la Plaza del Castillo, hospitales, unos centros, se deslocalizan y vienen aquí a prestar servicio. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien de la periferia llama? Tiene peor servicio, porque le llega más tarde. Si incluimos al taxista de ANUE, si incluimos a Monreal, si incluimos a los taxistas de Echauri, el taxista de Echauri, que además dice que no tiene para comer y que no tiene suficientes ingresos, se va a plantificar automáticamente en Pamplona. Y el usuario, el vecino de Echauri, va a tener un peor servicio, sin ninguna duda, y el de ANUE también. La experiencia nuestra es que unir pueblos que están muy lejos da peor servicio para todos y hace que el servicio no sea rentable, que el taxista no le interese. Porque además, ¿usted cree que es posible que
un usuario que llama desde Salinas de Ibargoiti para ir al centro de salud de Monreal le puedan dar un servicio? Yo creo sinceramente que aunque la ley lo ponga así, el taxista va a decir, yo para hacer una carrera de 3,5 yo no puedo desplazarme 20 kilómetros, y cualquiera lo entendería. Lo mismo puede pasar con Egozcue para acudir al Agüe. Es que no va a ocurrir, no se van a dar servicios. Sin embargo, hoy hay un taxista en Olagüe que puede dar ese servicio y que además se le dio para eso. Al taxista de Chauri también se le dio para dar primordialmente servicio a su localidad. Por lo tanto, si los deslocalizamos, se van a plantificar en Pamplona y no se le va a dar servicio a los vecinos de esas localidades. Hay soluciones y están funcionando, para mi modo de ver, de maravilla. El taxi a la demanda es una solución fantástica, ahorra mucho dinero en transporte regular de viajeros y está muy bien. También nos sorprende que no se haya llamado al Consejo Navarro del Taxi para tramitar todas estas cosas. En el plan de transporte urbano de la comarca, la frase del interés y de que se le pregunte al sector y que el sector se pronuncie sobre el respecto, lo dicen 4 o 5 momentos, pero sin embargo nunca se nos pregunta absolutamente nada, ni nadie nos dice nada al respecto. Entendemos que el Consejo Navarro de Taxi debía haberse convocado y haberse pronunciado al respecto, y creemos que se necesita un estudio profundo de qué se necesita, cómo se necesita. No es suficiente quitar un apartado que me molesta en la ley para poder ampliar. Es necesario ampliar. Se va a dar más servicio y mejor servicio a los ciudadanos. ¿A quién interesa? ¿A los taxistas? No, a los vecinos. ¿Alguien sabe si el vecino de Chauri o el vecino de Anué ha dicho, oye, me están dando mal servicio, ¿por qué no me mejoráis este asunto? En todo caso, creo que se necesita un estudio detallado y siempre que se le llame al sector para participar y para saber qué es lo que está opinando. Es lo que tenemos que aportar desde nuestro lado. Muchas gracias por atenderme. Pues muchas gracias. Vamos a dar paso a las intervenciones de los diferentes portavoces. En primer lugar, pues tiene la palabra el señor Castilla por parte del Grupo Parlamentario de Geroa Bai. Sí, muchas gracias, presidenta. Quisiera comenzar dándole parte de razón también a los señores representantes de la Asociación de Taxistas Autopatronos de Navarra, que vienen hoy a comparecer con el tema, ya como indicábamos, como indicaba la señora Unzu, de una cuestión que va a ir al Pleno, la toma en consideración dentro de 2 días. Y le voy a dar la razón. Cierto es que no se han respetado las formas quizás más ortodoxas a la hora de proponer esta modificación legislativa, ya que bien saben y bien hemos podido comprobar a lo largo del verano que no hubo ese contacto inicial con el sector profesional del taxi y que tampoco se tomó en consideración al Consejo Navarro del Taxi, que espero, por lo menos, que a partir de ahora y a partir de este verano, en el que, por cierto, sí hemos tenido oportunidad, ahora mismo con los 4 comparecientes que están ustedes aquí, de poder hablar sobre la presente modificación. Una modificación que probablemente responda también a una agenda triple, una agenda, por un lado, política, en cuanto atañe a los grupos parlamentarios aquí presentes, y que no hacen otra cosa que ahondar en una estrategia territorial para Navarra que busque esa cohesión territorial, y que consideramos, por tanto, que una modificación de la ley en este sentido, en el sentido de que el continuo urbano, porque al final la referencia al artículo 948 de la ley del taxi es aquello que cambia más allá de las consecuencias que luego el sector profesional advertís, y desde luego con todo el derecho también a opinar y a considerar cuál es el efecto que aquello tendría sobre la profesión. En cualquier caso, considero que entra dentro de una agenda política, una agenda de cohesión territorial para Navarra, de una estrategia territorial, aquella que se aprobó en el año 2005, y en el que no mencionaba, por cierto, el concepto de continuo urbano a la hora de establecer las mancomunidades de servicios que deberían de regir las diferentes áreas territoriales de Navarra. Por otro lado, dentro de esa agenda política podríamos incluir una agenda social. Yo creo que sí que hay un afán por una prestación del servicio mejor. Preguntaban al inicio de su intervención a quién beneficia esto, y han terminado apuntando, aunque han insistido también que no querían incidir en el caso del taxista de Chauri. Y a su pregunta a quién beneficia, yo creo que beneficia también a la ciudadanía. Más allá de que ustedes lo focalicen en un caso entrando a un sector de la profesión de 13 taxistas, por tanto supondría
la inclusión de uno más, el 0,3% de esa profesión y en este exacto momento. No voy a entrar tampoco en las razones por qué llevaron a la Mancomunidad del año 2006 a la concesión de aquellas licencias, más allá de que todo el mundo también seamos muy conscientes de cuál fue el objetivo de hacer frente al déficit que suponían soportaban los municipios en aquel momento, pero que llevaron, y en eso también comparto con el señor Goñi, el efecto o el agravio comparativo con los taxistas que hoy en día pagaron esas cifras que variaban entre los 100.000 y 200.000 euros, y que ahora se pudiera dar la oportunidad de la introducción en la misma área de prestación conjunta, en la misma ecosistema de competencia, a taxistas que no hubieran pagado aquellos precios por aquellas licencias, de la misma manera que cuando se ordenó el sector del taxi en Pamplona algunos no los pagaron y otros a partir del año 2006 sí. Pero aquellos aspectos relativos a la competencia, yo entiendo que ustedes como sector del taxi pueden tener 1001 complicaciones, como indicaban, por la tendencia liberalizadora del mercado, por las últimas sentencias de la Comisión Europea en torno a Uber. Cuanto a las VTCs, evidentemente que existen problemas, pero esta ley, que es la que regula el servicio del taxi en Navarra y sobre todo a sector profesional más numeroso en Navarra, que sería el de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona, debe existir una colaboración que también les he empezado reconociendo que no ha existido, pero que entiendo que a partir de ahora deberíamos de poder ser capaces de articular para regular vía normativa que está dentro de las competencias de la comarca de Pamplona, de dar salida a una serie de condicionantes que puedan hacer que la profesión pueda ejercerse de una manera más justa, que en la que no exista ese grave comparativo y se puedan regular condiciones económicas de acceso, condiciones tarifarias. Ahora mismo contamos con 3 círculos concéntricos de prestación del servicio. Podríamos incluso empezar a hablar de otros sistemas de tarificación. Podríamos equiparar municipios de la misma manera que se cobran tasas especiales a servicios de aeropuerto, estación de tren. Hay opciones, las hay, y voluntad yo creo que también la hay. Voluntad que desde luego habría que regularla vía ordenanzas de la propia mancomunidad y no en la ley, que, como decía, viene a ofrecer o a dar cumplimiento a una agenda que, si bien en la política y en la social ha habido una atención por parte de los grupos que firmamos la presente propuesta de modificación de ley, pues les doy la razón en el que no tuvimos en cuenta la agenda profesional, o en todo caso no tuvimos en cuenta el colaborar con ella, y por ello empezaba y termino también pidiendo disculpas por ello, en tanto en cuanto Verabay como firmante de esta propuesta consideramos que debe hacerlo, pero también que debemos ser capaces de colaborar y, lo que decía, buscar soluciones que, a fin de cuentas, sean capaces de dar una salida satisfactoria para todos, tanto para el sector profesional como para el sector o los objetivos que como políticos tenemos también hacia la ciudadanía y hacia la prestación de los servicios que los ayuntamientos mancomunados tienen el derecho de solicitar a recibir, o así por lo menos lo entendemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castilla. Ahora, por parte del Grupo Parlamentario de H. Bildu, tiene la palabra el señor Araiz. Eskerrik asko, lehendakari Andrea. Buenos días y bienvenidos. Agradecerles toda la información que nos han transmitido. Creo que responde más o menos a lo que la reunión que hemos, por lo menos este grupo parlamentario, mantuvo con una parte de los que han venido, pero es sustancial. Todo lo que se ha aportado por Ecotaxi también fue, incorporado en esa reunión que mantuvimos con ustedes. Y bien, yo creo que hay una cuestión sobre la que no sé si no se han querido pronunciar expresamente, y yo se lo transmití en la reunión como, el motivo, uno de los motivos que llevó a nuestro grupo parlamentario a suscribir esta proposición de ley, y era el trascender más allá de la problemática del área de prestación conjunta de la comarca de Pamplona. Creo que el 95% o más del contenido de su intervención se ha centrado en la problemática, y entiendo que es legítimo porque es el núcleo mayor que agrupa al núcleo mayor de taxistas de toda Navarra del sector, pero desde luego, uno de los motivos que lleva a la presentación de esta proposición de ley, como ya se lo transmití en su momento, es precisamente que después del estudio de ese informe que ustedes han citado de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona,
lo que se deduce claramente es, en un momento en el que hay zonas de Navarra en las que se está planteando la posibilidad de crear áreas de prestación conjunta, que entiendo que ha sido una experiencia positiva, por lo menos para los usuarios de la comarca de Pamplona. No sé si la valoración del sector es tan positiva, pero desde luego en un momento en el que se estaba planteando, lo ha dicho el señor Castella, desde esa visión territorial, en Sacana, en Terrastella, en la zona de Tafalla, en la zona media, en la zona de Tudela, la posibilidad de, a través de entes supramunicipales, aplicando lo que establece la ley, la posibilidad de llevar a efecto o plantearse áreas de prestación conjunta, el contenido de esa sentencia lo que hace es impedir de facto y de iure, porque el requisito y la interpretación que se hace del requisito del continuo urbano pues es muy exigente. Y si no hay continuo urbano físico y real, en los términos en los que establece la sentencia, pues es imposible. Y es a raíz de ese planteamiento y de esa necesidad de cuando surge este tema. Por lo tanto, no surge, y creo que, bueno, ya se ha dicho también, no surge ni por la problemática específica y personal del taxista de Chauri, ni de las otras tres licencias que hay en la comarca de Pamplona, que además yo creo que económicamente ustedes son conscientes de que eso no supone. Puede ser un problema, pero no es un problema global. Ustedes mismos han planteado que los verdaderos retos y problemas que en estos momentos amenazan al sector no es que haya 4 posibles licencias que entren, al margen de si pagan o no pagan, que es un tema, pero no es el más importante. Y ahora me referiré también a eso. Pero yo creo que hay otras cuestiones, como todo lo que significa la plataforma Uber, esa idea de liberalización que nos está viniendo desde Bruselas para todos los sectores y también seguramente al sector de transportes, de una u otra manera es posible que llegue. Todo lo que suponen las VTCs de los vehículos que se alquilan ya con el conductor, eso yo creo que sí es, y los datos que ando, yo desconocía que eran tantas las licencias solicitadas en Navarra, pero 117 licencias, ustedes saben lo que significa eso, ¿no? O sea, comparar este problema con el problema del taxista de Chauri, con el taxista de Anue o con el taxista de Ulzama, pues yo creo que es una gota de agua en un océano de problemas que tiene el sector. Por lo tanto, yo creo que nuestro grupo parlamentario entiende la problemática que ustedes están tratando de transmitir, pero creo que se está focalizando erróneamente. El problema es mucho más complejo. El objetivo de esta proposición de ley, como les digo, va por otros derroteros y, desde luego, creo que se lo transmití también, pero analizando toda la normativa de transportes, yo me he molestado en analizarla, toda la normativa de transportes de todas las comunidades de todo el Estado, y en la única en la que se hace referencia, que se hacía referencia en estos términos, que constituyen un territorio continuo, es en la de Navarra. En las demás, única y exclusivamente, y no les voy a aburrir, pero vamos, me he ido sacando para el debate de pasado mañana todo esto, y desde luego en todas ellas se hace referencia a un término que es el lógico a la hora de establecer un área de prestación conjunta, que es en aquellas zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de taxi de varios municipios. Este es el concepto que aparece en todas las comunidades autónomas, porque además es un concepto que viene de un Real Decreto, que es del Real Decreto 763 de 1979, es decir, que no es algo que se haya inventado ni esta comunidad, sino que es muy anterior a la propia ley foral del taxi, un Reglamento Nacional de Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, que sigue en vigor todavía, y en el cual se establece y se hace una interpretación de cuándo se entiende interacción o influencia recíproca, y se hace una presunción, pues en aquellos municipios en los que entre el suelo urbano urbanizable de unos y de otros no haya una distancia superior a 25 kilómetros. Yo creo que es un criterio que es una presunción, es decir, no quiere decir que esto se mantenga en todos los casos, sino que puede establecerse en distancias superiores y en distancias inferiores también lo contrario. Pero yo creo que ese es el criterio, y por eso ese es uno de los motivos de eliminación de este requisito que se establecía. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, yo quiero decírselo así, pero es que me he estado leyendo toda la documentación que ustedes nos remitieron y nos entregaron, y a la cual les agradezco nuevamente su puesta a disposición. Y en el acta del Consejo del Taxi de 8 de marzo del 2013, en el que se debate este tema, entre otras concesiones de otras licencias, de otras cuestiones, aquí se hablaba, han dicho es que no se nos ha informado. Bueno, ustedes ya conocían, por lo menos el sector ya conocía, que en el año 2013 se estaba planteando la posibilidad de presentación de una proposición de modificación de la ley foral del taxi
para que el servicio pueda tener tanto origen como destino en el municipio otorgante de la licencia. En contestación a lo de Chauri, o sea, esto es algo que no es una novedad. En la Mancomunidad ustedes saben que se ha venido hablando y al final ha sido el detonante de esa sentencia el que ha llevado a esta situación. Y es más, también ustedes planteaban, en aquel entonces era el señor Juan Luis García, creo que era el representante del sector en aquel consejo, hablaba de que, bueno, esta conclusión que se formula se hace además sin perjuicio de una revisión más general del transporte público en la comarca de Pamplona que pudiera establecerse en un modelo territorial distinto que integrase un sistema único en que se integraran el subárea central, lo que es propiamente Pamplona, y las subáreas periféricas de la Mancomunidad. Es decir, que el problema no era este, o sea, el problema no es, yo entiendo, ustedes han tenido sus pleitos y todas las cuestiones que se nos han formado, pero yo creo que trasciende, y yo, desde luego, creo que el problema es otro en el sector en estos momentos, y desde luego, y sí quería hacer una puntualización, el dinero que se sacó por los ayuntamientos no fue a los, por lo menos, como esto se está transmitiendo en público, y creo que es importante que quede claro que esos 12,8 millones de euros que se obtuvieron de la venta de las licencias, bueno, de la puesta en circulación de las licencias y de lo que se pagó por ellas, fue a un fondo que ha servido a lo largo de estos años, si no me equivoco, para financiar el déficit del transporte comarcal que tienen los ayuntamientos. Es decir, que no fue a los ayuntamientos, se lo quedaron en una bolsa y se lo gastaron, no sé, en pipas. No, bien. Sí, ya bien, claro. Pero vamos a ver. Que sí, pero lo que quiero decir es que en ese momento, ya saben que hay otras 90 licencias que están ahí en el congelador, que no sé si se sacarán alguna vez o no se sacarán, y si tendrán el valor que tuvieron en aquel momento, pero bueno, eso es la oferta y la demanda que pasa en todos los sectores. O sea, ustedes pregunten en otros sectores donde hay que hacer gastos e inversiones, y bueno, en definitiva, y con esto quiero terminar porque creo que han planteado algunas cuestiones muy interesantes. Y, desde luego, vuelvo a insistir, yo creo que hacen un enfoque erróneo planteando exclusivamente a quién beneficia. O sea, no es una cuestión de beneficio personal de 3 o 4 licencias. Nosotros lo hemos planteado desde un beneficio para el conjunto de Navarra, porque estas áreas de prestación se pueden realizar en otros municipios, se podrían realizar en otras mancomunidades, pero con la interpretación de esa sentencia sería imposible. Y ese es el objetivo y no es ningún otro. Y si lo quieren creer, se lo creen, y si no, desde luego, yo no se lo puedo decir de otra manera. Nada más. Muchas gracias, señora Aray. Ahora, por parte del Grupo Parlamentario de Podemos Saldu, tiene la palabra la señora Andrea. Gracias, presidenta. Gracias a los invitados que han acudido. Y gracias por exponernos la situación del taxi en Navarra y con toda su problemática. Pero que pensamos que todo lo que nos han contado evidentemente no está ligado al tema central, que era la ley que se va a aprobar o se va a intentar aprobar. Perdón. Nosotros coincidimos con el anterior portavoz en que esta ley lo que quiere solucionar es un problema que surgió a raíz de una sentencia que igualó la continuidad urbana a la continuidad territorial con una diferencia, como ya se ha comentado, con otras autonomías, y que entendemos que se hizo de forma equivocada, y que lo cual creó un problema global que, como también se ha comentado, no afecta solo a los taxis, sino a cualquier prestación de servicios comunes, y no solo a el área de la comarca de Pamplona, sino a toda Navarra. Entonces, no estamos aquí para solucionar un problema de un taxista, que parece, por algunas intervenciones, que sería el tema, sino por un problema legal que tiene mucha más trascendencia, tanto del ámbito de los taxis, porque trasciende a otros ámbitos, como de ámbito territorial, porque afecta a toda Navarra. Como digo, no entendemos que se trate de un caso concreto de unos taxistas. De hecho, esta ley no supondría una incorporación automática de dichos taxistas, sino que simplemente permitiría que se abriera un proceso que habría que llevar a cabo para su posible incorporación en el caso de que los ayuntamientos lo soliciten. O sea, que no es nada automático. Sobre el servicio para la población de los valles, entendemos que la aprobación o no de esta ley no debería influir en los mismos. Han planteado que existen problemas de movilidad en determinados territorios no urbanos, pero en realidad entendemos que que los ayuntamientos cuentan con posibilidades de solucionar posibles disfunciones que pudieran darse
a través de fórmulas como alguna ya se ha comentado, como los taxis a demanda o como lanzaderas, que son problemas que no tienen nada que ver con esta ley, que habría que solucionar efectivamente, pero que no entendemos por qué se traen ahora. Sobre la posible especulación que podría derivar de la aprobación de la ley, nos cuesta trabajo verla, pero en cualquier caso siempre se podría intentar buscar soluciones con la mancomunidad, como podría ser, por ejemplo, las licencias que aún están pendientes de sacar, esas licencias congeladas de las que se han comentado. Se podría, por ejemplo, ofrecer como concesión por unos años, de manera que a su finalización volvieran a manos de la mancomunidad. Algo que, llegado el caso, pues se podría tratar con los afectados. En el caso de que surgiera este problema de especulación, esta sería una posible opción. En cualquier caso, el futuro del transporte de la mancomunidad pasa por una mejora del modelo de movilidad urbana, ya que en la actualidad, en el contexto rural, esta movilidad no está garantizada. Y bueno, pues en este nuevo modelo el taxi puede tener un papel importante, como ya hemos comentado. Pero es un tema, como digo, que no vemos relacionado con la aprobación de la ley. Gracias. Perdón, igual tenemos que ausentarnos si esta comisión se alarga mucho antes de que acabe, no por... y bueno, y lo sentiríamos. Muchas gracias, señora Andreo. Por parte del Grupo Parlamentario del PSN tiene la palabra la señora Unzu. Gracias de nuevo, señora presidenta. Bueno, pues señores representantes del sector del taxi en Navarra, muchísimas gracias por la explicación. Hemos tenido ya por fin oportunidad de explicar, de atender a vuestras explicaciones. Y bueno, yo voy a dar la razón en todas las explicaciones que he escuchado a lo largo de la ponencia de los portavoces, solamente al señor Castilla en una consideración. Que, bueno, no tuvieron consideración en la forma, y yo voy a añadir, no tuvieron consideración ni en la forma ni en el fondo a la hora de establecer y de redactar esta proposición de ley. Ni en el fondo tampoco después de escuchar las barbaridades que acabo de oír de boca de la señora Andreo de Podemos, que lo único que denota es el grandísimo desconocimiento, no solamente de la exposición de motivos y de la proposición de ley, sino del propio sector. O sea, con lo cual, de verdad, me da vergüenza que con este conocimiento vayan ustedes a regular un sector. De verdad, háganselo mirar. Y, desde luego, lo que no es de recibo es presentar una proposición de modificación de un sector que va a afectar al funcionamiento de prácticamente todos los taxistas de Navarra, sin haber contado en absoluto con la opinión del sector. Ustedes lo han dicho claramente, se debiera haber consultado. Perdón, señora presidenta, si es posible que me deje realizar mi intervención, la señora Andreo, gracias. Bueno, lo que no se puede hacer es una modificación porque no le gusta el resultado de una sentencia. Ellos lo han explicado. Hay sentencias en contra de la modificación del área de prestación conjunta. Hay recursos no admitidos por el Tribunal Administrativo de Navarra por la ampliación del área de prestación territorial conjunto. Hay varios informes negativos del anterior Gobierno de Navarra realizado por los mismos técnicos que siguen hoy en día acerca de estas modificaciones que ustedes pretenden. Entonces, bueno, el problema es que como a ustedes no les gusta el resultado de una sentencia, cogen y de manera unilateral y sin consultar a ninguno de los afectados, cogen y cambian la ley. Porque es que ustedes lo han dicho. ¿A quién beneficia esta propuesta de modificación de ley? ¿Afecta al servicio? ¿Gusta al servicio? ¿Afecta al usuario? ¿Afecta al taxista? Y es que me voy a remitir a un documento que el señor representante de Ecotaxi registró a través del Defensor del Pueblo, que decía, supongamos, y es que me pareció muy gráfico, supongamos que se solicita un servicio de taxi en la Rainzar para ir a Lizaso, un servicio con un coste para el cliente de 4,35 € y para el taxista supone 50 kilómetros de desplazamiento entre ida y vuelta. Para el sector es inviable.
Por otro lado, resulta evidente que los taxistas de los municipios que se incorporen al área de prestación conjunta vendrán a Pamplona a ejercer su actividad, por lo que estos municipios se quedarán sin taxi en la zona, perjudicando así a sus habitantes. Estoy de acuerdo con el señor Araiz, que se ha centrado en la exposición casi exclusivamente en la comarca de Pamplona, pero esto, y si no me corrigen, es totalmente extrapolable a cualquier zona de Navarra en la cual se quiere hacer la modificación, con lo cual esta propuesta de modificación sí que afecta a toda Navarra, y es que lo único que van a hacer es que no haya en las zonas rurales ni servicio ni para el usuario, y por supuesto el sector no va a hacer ciertos servicios. Y claro, pues ustedes dicen que pertenece a su agenda política, pero ¿a la agenda política de quién? Lo ha dicho el señor Castilla. ¿La agenda política de quién? ¿De quién? ¿Es una demanda de las poblaciones? ¿Es una demanda de las poblaciones? No. ¿Es una demanda del sector de taxis? No. Entonces, ¿por qué esta agenda política? En contra del criterio de los usuarios y de las demandas de las poblaciones. ¿Vale? Señora presidenta, me están interrumpiendo y no me dejan hacer mi exposición. Por favor, un poco de silencio. Gracias. Y claro, como consecuencia también, y centrándonos un poquito en el tema de la mancomunidad, que es lo que más hierve la sangre a los taxistas de la mancomunidad, porque evidentemente, como usted ha explicado, están pagando entre 700 y 1.200 euros al mes solo de su licencia, bueno, pues lo que pasaría es a ser propiedad de la mancomunidad, aumentando un agravio comparativo y grandes desigualdades. Entonces, bueno, sí que hay alternativas y ellos lo han explicado perfectamente. Por ejemplo, algo que están llevando a cabo, me parece que ha sido en Alzuza y no sé cuántas otras localidades que está funcionando bastante bien. Están los usuarios contentos y las localidades, como ayuntamientos, también están satisfechos con el servicio que ustedes están dando, con lo cual sería totalmente extrapolable e imitable esta fórmula para otras localidades que, según el señor Castilla y el señor Araiz, bueno, pues tienen deficiencias en el servicio. Entonces, bueno, lo que voy a trasladar aquí es una recomendación que hace el defensor del pueblo a raíz de una queja presentada por Ecotaxi, y es: convoquen ustedes a las partes afectadas, escúchenla, dialoguen y lleguen a unas conclusiones y modifiquen la ley si quieren, pero háganlo con el propio sector. Entonces, apostamos por abrir, tal y como han solicitado, todas las mesas de negociación para mejorar el servicio. ¿Mejorable? Sí. Pero háganlo con ellos, por favor, háganlo con ellos. Y también estoy de acuerdo en que, bueno, cuando un sector es autosuficiente, mejor que mejor, como es el sector del taxi, donde apoyo económico institucional como tal no tienen. Entonces, entendemos que hayan dicho que no necesitan ayuda institucional, pero bueno, lo que entendemos también es que lo que no necesitan son zancadillas institucionales, que es lo que creo que están recibiendo en este momento. Entonces, bueno, yo de verdad invito a los grupos firmantes de esta propuesta que reconsideren su actuación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Unzu. Ahora tiene la palabra. Perdón, presidenta, es que esta vez sí que se me ha aludido directamente con el pero nombre y apellido. Pero no, vamos a acabar el turno sí, de... Sí, por supuesto. Luego querría una pequeña réplica porque me ha aludido directamente, vale. Y creo que en el reglamento pone que puedo tener insultado. Bueno, tiene la palabra la señora Beltrán por parte de la agrupación de parlamentarios forales del Partido Popular. Buenos días, gracias, presidenta. Antes de entrar al tema que nos ocupa, quería hacer una consideración. Vamos a ver, señora presidenta, si usted le admite a la señora Andreo que tenga réplica, abrimos un precedente que no vamos a dejar pasar, porque a la señora Beltrán, que soy yo misma, se me alude constantemente y 150.000 veces en cada una de las comisiones. Por lo tanto, a todos. Pero bueno, yo desde luego jamás pido... No le he dicho a la señora Andreo que le he dicho que acabamos el turno. Decirle a la señora Andreo, en este caso, que a todos se nos alude personalmente. Bueno, en cualquier caso, a lo que nos ocupa, disculpen las personas que han venido aquí en representación del colectivo de taxistas por estas interrupciones que son a veces habituales en las comisiones.
En cualquier caso, les quería agradecer sus palabras, agradecer la exposición que han hecho ahí. Por favor, permitidme que si no me despisto. Agradecer la exposición que han hecho y, sobre todo, hoy, casi víspera del debate que vamos a tener el próximo jueves sobre esta proposición de ley que han traído pues tres partidos para su debate y su toma en consideración el jueves que viene, como digo, en pleno. A mí me parece muy importante recalcar que no se puede venir a este Parlamento, como los 4 partidos firmantes, Geroa Bai, Podemos y Bildu, de una proposición de ley sin haber consultado principalmente o haber tenido en cuenta la opinión mayoritaria del sector. Pero, sobre todo, me lleva a pensar que ustedes, cuando tienen la intención de legislar, ¿a quién quieren beneficiar? ¿A minorías? ¿Y por qué no tienen en cuenta la opinión mayoritaria de lo que afecta? Porque eso es lo que creo que deben tener ustedes en cuenta cuando traen una ley a este Parlamento. Y, sobre todo, también resulta muy curioso que, salvo que yo esté equivocada, no hay informe del Gobierno al respecto, ¿verdad? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Una ley que trae en este Parlamento, una proposición de ley que traen a este Parlamento los tres de los 4 compañeros de Gobierno, de los 4 compañeros de viaje socios del Gobierno, y el Gobierno no se manifiesta, cuando se manifiesta prácticamente en todas las proposiciones de leyes que traemos el resto de grupos parlamentarios. Pues a mí me lleva a pensar que, pues porque aquí efectivamente hay gato encerrado, es una ley en la que el Gobierno no se quiere posicionar porque realmente puede salir escaldado, porque sabe que el sector no está de acuerdo con la misma. En cualquier caso, agradecer sus explicaciones. Yo también invito a los 3 grupos proponentes de esta ley, lo que ustedes les han pedido, que o bien la retiren y no sea debatida en el próximo pleno del jueves, o, en cualquier caso, que no salga adelante. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Beltrán. Ahora, por parte de la agrupación de parlamentarios forales de Izquierda Ezquerra, tiene la palabra el señor Nuín. Muy bien, gracias, presidenta. Pues muchas gracias a las asociaciones del taxi que hoy nos acompañan y que nos dan su posición en relación a esta proposición de ley foral. Bueno, la ley del 2005, la ley foral del taxi, fue una ley que se aprobó después de un proceso muy convulso, también de conflicto. Incluso en algún momento hasta hubo alguna movilización aquí enfrente de este Parlamento bastante intensa. Fue acompañado de un proceso también, en ese sentido, no del todo modélico, pero bueno, de debate social y debate político intenso. Y nosotros no creemos conveniente que se modifique ese marco sin un proceso igualmente amplio e intenso de participación de los diferentes agentes afectados. Esta es nuestra posición. Queremos saber lo que opina el sector, queremos saber lo que opinan las administraciones, queremos saber lo que opina el Gobierno de Navarra y, por lo tanto, no decimos que no, que haya que modificar el marco normativo y que haya que modificar la ley, pero hay que hacerlo en este marco, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues esa es nuestra posición y eso es lo que defenderemos también el jueves en el Parlamento. Y, de momento, me quedo aquí porque si es necesario modificar la norma y es necesario avanzar en ese proceso, pues ahí estaremos y ahí trasladaremos nuestra posición. Muchas gracias, señor Nuín. Y ahora, por parte del Grupo Parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, tiene la palabra el señor Zarraluki. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes ya, sobre todo a los parlamentarios, por supuesto, que antes ya se les he dado, y a los invitados que vienen a acompañarnos en esta sesión, por su presencia y por sus explicaciones, que, por otro lado, pues no son novedosas, puesto que este tema ya tiene un largo recorrido y es conocido no solamente en mi caso por razones de responsabilidad anterior, sino que yo creo que ha tenido bastante trascendencia en general, ¿no? Yo no sé si a ustedes les han convencido algunas de las cuestiones que se han dado aquí para justificar esta iniciativa. A mí personalmente no. Claro, se dice que esto... Se han dado cuenta de repente algunos grupos políticos que ha habido una sentencia, miren por dónde, había una sentencia que genera una situación, es una interpretación mía, evidentemente, que genera una situación injusta,
que además perjudica no solamente a la comunidad de la comarca Pamplona o al ámbito de la comarca Pamplona, sino además puede tener posibles efectos perjudiciales en el resto de Navarra. Y por tanto lo vamos a solucionar con esta iniciativa. ¿Se lo han creído ustedes? ¿Esto obedece a esta razón general o obedece a otro tipo de cosas? ¿O será más bien que desde la Mancomunidad de la comarca Pamplona se ha acudido a los grupos afines a la dirección de esta mancomunidad para presentar esta iniciativa, como por cierto ya han hecho en otras ocasiones desde la mancomunidad? Es decir, una legislación ad hoc. ¿Qué es esto? Una legislación ad hoc para resolver una pretensión particular de la mancomunidad de la comarca Pamplona, que entiende pues que está enrabietada porque no le han dado la razón los tribunales. Bueno, pues que se diga las cosas como son. Porque yo creo que a mí, desde luego, no me parece que esto convenza a nadie. Transparencia y participación. Ole, esto hablamos mucho en el Parlamento, de transparencia y de participación, todos los días. Incluso a algunos se nos exigen, cuando presentamos una moción, que tenga un proceso de participación y de transparencia. Pues ole, fantástico. Presentamos una proposición de ley que no la conoce ni Blas. No la conocen ni los taxistas, no la conoce nadie. ¿Se ha hablado con alguien? Nada. La presentamos, pues hombre, se habrá hablado con los de la mancomunidad para dar satisfacción. Eso me imagino que sí. Pero desde luego con el resto no. A mí esto me parece escandaloso. Yo creo que habría que reflexionar internamente sobre los procedimientos que seguimos en este Parlamento para presentar determinadas iniciativas. Porque no tiene ningún sentido que cuando las presenta el Gobierno haya una serie de filtros larguísimos de participación, de informes, de un montón de entidades, y cuando presenta unos grupos este Parlamento no haya ningún filtro, no haya ni siquiera el informe del Gobierno de Navarra. Pues vamos bien, y llegamos pues a efectivamente situaciones como la actual, en la cual tenemos una proposición de ley que yo, no quiero ser muy ácido criticándola, pero desde luego yo le veo muchísimas deficiencias. Desde luego es mucho peor que la anterior. Mucho peor que lo anterior. Ya sé que está la excusa de el concepto jurídico indeterminado. Vaya, pues no están las leyes llenas de conceptos jurídicos indeterminados. Están, y para eso están los tribunales, para interpretarlos. Pero evidentemente esta ley establece unos criterios que no son muy concretos, pero que sí dan lugar a cierto margen interpretativo, además con la aportación que puede hacer en ese sentido el Gobierno de Navarra, utilizando los instrumentos de ordenación territorial tal como se dice. En definitiva, creemos que esto obedece a un interés concreto y que solo beneficia en este caso y en primer lugar a una persona, que evidentemente va a dejar de prestar su servicio en Echauri, y ahí estamos totalmente de acuerdo, ya lo estábamos anteriormente, para venirse a Pamplona a ganar más dinero. Y además con la ventaja añadida de que cuando traspase su licencia, bueno, que no la ha pagado como estos señores, o no la va pagando como estos señores, pues hará un bonito retiro, una bonita pensión de retiro. Eso es lo que ustedes están favoreciendo, ni más ni menos. Y no van a cambiar la ley para un caso concreto. No, a este no le vamos a dejar. Eso no parece jurídicamente muy viable, ¿no? Entonces han abierto ustedes una puerta trasera para que entre una persona, dos o tres. Ya sabemos que no es un gran problema, desde luego no es el problema de los taxistas ni la gran amenaza. Eso está claro, tampoco es la guerra de Siria, no, pero es abrir una puerta trasera para que entre una persona o dos o tres que van a entrar en condiciones diferentes de las que entraron estas personas. Sí, y que no va a pagar esa licencia. Sí, es así. Sí, y si no lo creen así, pues hay otra solución. Cojan 4 o 5 licencias y sáquenlas a concurso. Muy fácil. Y que se presente el de Echauri. Ya está. Y que pague lo mismo que han pagado los demás. No, este entra por la puerta trasera. Hombre, no parece muy razonable. Y desde luego eso de que va a mejorar la situación del resto de Navarra, hombre, mire, no sé, yo no veo cómo se va a generar un área de prestación conjunta en Tudela que llegue hasta el resto de Navarra. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo qué pretenden ustedes, qué ventaja le ven en el resto de Navarra, porque no lo han explicado. Ya lo explicará usted, señor Araiz, me imagino que elocuentemente el jueves, pero va a tener que sudar, para explicarlo bien, porque la verdad es que no lo veo claro. La solución, la alternativa sí que está en el taxi a demanda. Pero el taxi a demanda tiene un problema, que tampoco es rentable. Entonces, la Administración tiene que sufragar el déficit.
Y ese es un problema. ¿Sabe por qué es un problema? Porque los presupuestos de Navarra en materia de transporte para el resto de Navarra, es decir, lo que no afecta a la Mancomunidad de la Comarca Pamplona, llevan bastante congelados mucho tiempo. Y eso tendrán que verlo y revisarlo al alza, porque se ha subido mucho el transporte de la Comarca de Pamplona gracias a leyes que se presentaron por parte de la oposición en otros tiempos, beneficiando a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y no se ha podido incrementar la dotación para el resto del transporte de Navarra. Y ahí hay un problema muy gordo. Con el taxi a demanda sí que se solucionan los problemas. Abriendo puertas para que entre el taxista de Chauri, yo creo que no se soluciona nada. Se crea una situación claramente injusta, desde mi punto de vista. Y por lo tanto, yo no tengo que pensarlo mucho, como el señor Nui, que dice que tiene que pensárselo, porque a pesar de que ha oído, va a pensar su posición. Yo les adelanto que nuestra posición el próximo jueves va a ser contraria a esta ley. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Zarraluki. Bueno, pues ahora tienen 5 minutos porque han agotado un poco el tiempo, entonces tienen 5 minutos para la réplica. Se ha incorporado el señor Jesús Cerdán, presidente de Teletaxi, que también quiere aportar su opinión. Sí, buenos días, soy Jesús Cerdán. Soy Jesús Cerdán, presidente de Teletaxi, y con respecto al registro de entrada en la cual se basa en la modificación de la ley, yo quiero hacer solamente un matiz. Dice que el área territorial de prestación conjunta de Tudela. Creo que no conocen Tudela. Simplemente nombran a Fontellas y Murchante, cuando la Merindad tiene 22 pueblos. No, es que lo que usted plantea es extender todo. Y Tudela tiene Arguedas, Fustillana, Cabanillas, como lindantes a Tudela. Como lindantes. Entonces, si hacemos una mancomunidad, entiendo que deberíamos hacer una mancomunidad de bloques. No, es que esa es su postura y como tal la tiene que defender, y la nuestra es la contraria y la tenemos que atacar. Sin más, gracias. No, déjale allá. John, vale. Yo sinceramente no puedo estar más de acuerdo con lo que ha manifestado el señor Zarraluki, que ha estado al tanto y como consejero anterior sabe perfectamente cómo es el asunto, y también más en desacuerdo con la señora Andrea, porque si la incorporación no es automática, va a ser casi automática, porque efectivamente es una modificación de la ley que se hace para que entre Chauri. Y si no, yo le aseguro que en 2 meses de la modificación habrá incluido Echauri. A ver, señora, nosotros hemos estado con 2 pleitos con Echauri en el que la mancomunidad se ha gastado sus recursos, ha puesto en juego los nuestros, nos ha tenido que pagar las costas judiciales, defendiendo la mancomunidad exclusivamente la incorporación de Echauri. Así se lo digo, y un acuerdo que hicieron entre ellos para que el de Chauri prestase servicio aquí, mientras desde la mancomunidad se tramitaban sanciones por no entregar el ticket al usuario. El taxista de Chauri hacía servicios sin taxímetro, sin logotipos y sin absolutamente nada, o sea, un absoluto caos. En cualquier caso, yo sí que también me gustaría hacer hincapié en lo que nos manifiesta el señor Araiz, que es que hay otros ámbitos y otros. Si nos aportan los estudios, nosotros los podríamos mirar y sentarnos a ver qué necesidades puede haber. Nosotros no tenemos constancia de que hay necesidades. Desde la Asociación del Taxi de San Fermín, como usted sabe, se recogen todas las llamadas de todos los sitios, de sitios de la comarca y de sitios de no la comarca. No tenemos las llamadas de Chauri se atienden desde la mancomunidad y se le da servicio, porque el taxista de Chauri, como ustedes ya saben, nunca está allí. Es decir, hace otros servicios, porque no le vienen bien esos, porque son malos o no le gustan. Entonces, nosotros no tenemos llamadas o sensibilidad de que se necesiten esas mancomunidades. Comparar la Sacana con el área territorial de prestación conjunta de la comarca de Pamplona no tiene nada que ver. Es que los informes que obran en esta documentación, hechos, como dice, por los mismos técnicos, el ámbito eminentemente rural de la localidad de Chauri. Pero es que, yo digo, vamos a poder diferenciar entre servicios urbanos y servicios interurbanos. ¿Me pueden decir qué es, señora Andrea, me puede decir qué es un servicio urbano y un servicio interurbano? O sea, ¿es posible que yo pueda estar haciendo en Tiebas un servicio urbano y en Aranguren un interurbano? ¿Qué es? ¿Estamos hablando de palabras o hay un concepto real, sólido en el territorio en el que nos podamos basar? Igual no es el continuo urbano, alguno habrá. El Reglamento Nacional del Taxi y de Servicios Urbanos, por cierto, solo es de aplicación subsidiaria
para lo que no está previsto en Navarra, porque en Navarra, pues como ya sabe usted, pues hay normativa foral aplicable. Pero el continuo urbano es una forma de cohesionar y darse sentido al transporte urbano. Fíjese, yo creo que hasta cualquier lego en la materia podría decir que el transporte urbano con el continuo urbano le suena a algo y que le parece absurdo que se pueda ir a Nué haciendo un servicio urbano y no se puede hacer a Aranguren y Aranguren sea un interurbano. A mí me parece que el transporte urbano comarcal pues tiene ya le digo, sin conocimientos jurídicos, la sensación de que es un continuo urbano, un ámbito urbano en el que los taxis se pueden mover y lo demás es interurbano. Se lo he explicado además con las tarifas. Insisto, creo que hay que profundizar en el tema antes de hacer modificaciones legales al buen tuntún y sin no ir al gremio, señoría. Gracias. Bueno, yo querría decir, según ha dicho el señor Araiz, el continuo urbano y demás no se ve en ninguna ley, ¿no? De toda España, de las que se han mirado, ¿no? La venta de licencias por parte de la Administración a un mínimo de 100.000 euros ¿se ha dado en algún otro lugar? ¿Qué tiene que ver? Sí tiene que ver. Tiene que ver porque a lo mejor, pues bueno, el continuo urbano lo que nos hace ahí en ese aspecto, yo les digo, cuando preguntan si me ha convencido, a mí no es que no me ha convencido, yo no me entero de nada, pero probablemente sea una cuestión mía, ¿no? En lo del continuo urbano y lo de... Yo realmente no me entero de nada. ¿Qué tiene que ver? Pues que si somos diferentes con el continuo urbano, ¿no? Y es una diferencia en la cual tal, pues sería bueno tener en cuenta que también somos los únicos, yo ya no diría de España, yo diría del mundo mundial, en el cual la Administración ha subastado unas licencias a un precio de 100.000 euros y lo que les he dicho antes, aparte de las dificultades que entraña todo esto, ya no se trata del problema de que es un 0,01% que entre el de Chauri. A mí me gustaría que me dijera cómo puedo competir con él. Gracias. Bueno, pues, a ver, pero yo creo que se va a dar por terminada la sesión. El tema de las alusiones es a criterio de la presidenta y yo creo que por hoy que es suficiente porque si no le doy pues luego lo hablan al terminar la sesión. Ahora lo hablan, se levanta la sesión para que nos llamen y poder